Bien, antes que nada quiero agradecerte y felicitarte por decidir tomar este pequeño entrenamiento que hice para ti sobre neuroventas, que bueno, te ayudará a hacer tu primera venta o en caso de que ya la has hecho a escalar. Y bueno, respeto tu tiempo, así que no daremos vueltas y bueno, empezaremos. Antes que nada, tenemos que saber que las neuroventas parten de la neurociencia. Y como bien sabemos, la neurociencia es el estudio sobre el comportamiento humano a través de las neuronas. Hay cuatro neuronas que influyen más en el comportamiento. Está la endorfina, la dopamina, la oxitocina y la serotonina. La endorfina es la hormona encargada de la felicidad. La dopamina es la encargada de hacernos sentir motivados y de causarnos placer. Bien sabemos que los seres humanos nos movemos por dos motivos. El primero, evadimos el dolor. Siempre evitamos los problemas, todo lo que nos obstaculice a donde queremos llegar, lo queremos evitar. Y buscamos el placer, todo lo que nos causa esa felicidad, esa también tranquilidad, todo lo que nos mantiene en nuestra zona de confort. La oxitocina, que es la famosa hormona del amor, eh, esa hormona más que nada se estimula con los sentidos, con la vista, con el gusto, con el oído, con el tacto, con la visión. Todas las personas eh, tendemos a ser más emocionales cuando interactuamos. Y la serotonina que bueno, nos mantiene en ese estado tranquilo y relajado. Estos conocimientos, bueno, los he adquirido leyendo libros y tomando cursos. Y más que nada lo aprendí de uno de mis grandes mentores a quien admiro mucho, que es Jürgen Klarik. Es increíble. Bueno, en el libro que te llevó a este video, toca el tema de los tres cerebros. El neocórtex, el límbico y el reptil. El neocórtex, bueno, es el cerebro lógico, es el encargado del razonamiento, de esa parte del cerebro que te hace pensar antes de actuar. Nosotros las personas siempre analizamos todo, todo tratamos de analizarlo. Esa es la parte del cerebro que más trabajamos en nuestra vida desde la niñez, ya sea haciendo tareas, preguntando, armando rompecabezas, o en algún juego que requiera de razonar, de pensar. Y bueno, este cerebro es esta parte del cerebro es la que, por así decirlo, menos tiempo lleva evolucionando. Ya hace unos 100.000 años que esta parte del cerebro ya se viene transformando, analizando y influyendo más en el comportamiento que en años anteriores. Bien, todos conocemos a nuestro querido Mike Wazowski. Es uno de los actores perdón, uno de los personajes principales de la película Monster Inc. Bueno, este personaje a mí personalmente me parece carismático, original, en cierto modo cariñoso al final de la película cuando se despide de Boo. Y en cierto modo nos acostumbramos a él después de verlo varias veces en la película, como que vamos familiarizando su imagen y no se nos hace tan rara como la primera vez que lo vimos. Ahora quiero que miren esto. El meme que estuvo dando vueltas por todo Facebook, por todas las redes sobre Mike Wazowski. Básicamente es el mismo Mike con la cara de su mejor amigo Sullivan. Yo recuerdo que lo vi la primera vez y perdía ese, como que me generó una cierta impresión. Al principio me disgustaba, pero después de un tiempo ya como que me fui acostumbrando. Pero bien, al principio este personaje, bueno, me parecía raro, obviamente no tiene lógica, no tiene nada que ver con el primero. Fue inesperado porque nadie se esperaría que este personaje, bueno, tuviera ese retoque humorístico.
Como lo comenté, me dio una impresión un tanto inesperada y bueno, también influyó a mí en cuanto a la interrupción de patrones. Para ser más claro, yo mencioné que nos habíamos acostumbrado al Mike Wazowski, el original. Y bueno, ya era tan común verlo que cuando vi al segundo fue un tanto raro, me dio en qué pensar. Pero con el tiempo pasó algo. Con el tiempo, bueno, yo me consideraba un amante de los memes, de hecho aún los disfruto muchísimo. Y llegó un tiempo en el que lo veía tanto al segundo Mike Wazowski que ya me parecía normal. Lo que me había pasado con el primero, me pasaba con el segundo, ya me parecía normal, lo veía en todos lados, no, ya no me generaba esa impresión, ya no me parecía raro ni nada. ¿Y qué pasó? Cuando volví a ver el primero, el Mike Wazowski original, después de unos cuantos meses, me causó la misma impresión que cuando vi por primera vez al segundo. O sea, me había familiarizado ya con esa otra imagen que el verla la original me parecía en cierto modo raro. Y bueno, eso es lo que nos hace trabajar el cerebro. Cuando vemos una figura nueva y después de cierto tiempo nos acostumbramos a ella. Después vemos otra figura y nos parece rara nuevamente, igual que con la primera. Y al igual que con la primera, a la segunda, después de verla tanto tiempo, como que nos vamos familiarizando. Y nuestro cerebro ya va construyendo esa imagen eh, y no se hace tan raro. Que cuando volvés a ver a la primera, te causa esa misma impresión que cuando viste por primera vez a la segunda. Es todo un juego que a mí personalmente, cuando lo descubrí, me llamó mucho la atención. Bueno, ya mencioné que me encantan los memes. Y bueno, este básicamente era yo cuando conocí el marketing de afiliados. No sabía literalmente nada, ninguno de los términos. No sabía lo que era un hosting, un hotlink, un hotlead, tráficos, un dominio, un embudo de ventas. No entendía nada. Para mí era complicado, era confuso, sentía que nunca iba a dominar esos términos y también me parecía imposible entenderlos al principio, obviamente. Y es porque, bueno, yo había ya invertido para iniciar todo esto. Y bueno, ya había pasado mi periodo de garantía de reembolso. Y bueno, al ver todos esos términos, yo decía, no, esto no es para mí y decidí dejarlo por un tiempo. Y después de unas 2 semanas más o menos, me puse a pensar y yo dije, es dinero que me costó, ¿por qué debería de tirarlo así nada más? Y bueno, lo que yo hacía era escapar del problema, escapar de las cosas nuevas y mantenerme en mi zona de confort. Y esto es porque las personas ya nos acostumbramos a lo fácil. Cuando vemos algo difícil nos retiramos porque evitamos los problemas. Es como mencioné al principio, las personas evadimos el dolor, evadimos los problemas y buscamos el placer, el camino fácil, lo que nos genera esa felicidad de la endorfina. Nos quedamos en nuestra zona de confort, como ya decía, por miedo a fallar. Por todo esto, cuando tengas a un prospecto, no se te ocurre hacerte el profesional utilizando estos términos, porque lo que harás más bien será espantar a ese cliente, a ese prospecto, perdón. Vas a espantarlo, podría sentir lo mismo que sentí yo cuando no entendía nada. Va a decir, no, esto no es para mí y te va a poner alguna objeción y bueno,
ahí ya perdiste una venta. Bueno, por todo esto no debes hacerle pensar mucho a la persona, trata de ser su servidor. Como te mencioné, no te quieras hacer profesional, háblale a su nivel. Esa persona irá aprendiendo y ahí recién podrás ir inculcándole nuevos términos. Bueno, como mencioné, no menciones términos técnicos hasta que conozca lo básico. Llévalo de la mano. Vamos, paso a paso. Bueno, aquí viene un término que para mí lo escuché varias veces y es la famosa diarrea mental. La diarrea mental, bueno, básicamente es cuando tienes tanta información que no sabes por dónde empezar, te sientes saturado mentalmente y no accionas. Y eso es lo peor que puedes hacer. Aprender algo y no llevarlo a la acción es algo que no es contraproducente, no te favorecerá para nada. Bien, le darás esa diarrea mental a tu prospecto, disminuyendo la probabilidad antes de iniciarla. Es como decía, esa persona quizás si tú te quieres hacer profesional hablando, utilizando términos técnicos, esa persona se va a sentir en cierto modo inútil y bueno, te dirá que eso no es lo suyo y adiós venta. Bueno, ya terminamos con esa parte lógica. Ahora vamos con la parte emocional, el cerebro límbico. Las tomas de decisiones son más influidas por la emoción que por el razonamiento. Bueno, aquí quiero poner un ejemplo de una amiga que yo tengo. Ella, bueno, tiene un chico que le gusta. Me pidió ayuda y yo le hice entrar en razón varias veces y ella misma me lo dijo, que sí, que tengo razón, que eso no, que ella aferrarse a él no es bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando esa persona a quien tienes tanto cariño te habla y quiere charlar contigo o jugar algo, sin dudarlo te vas, te sumas y olvídate el razonamiento. Porque las personas, bueno, nos dejamos llevar por la emoción. La emoción influye más en nosotros que el mismo razonamiento. Debes jugar con las emociones de las personas. Bueno, ese término de jugar, ahora que lo pienso, no sé tan bien. Más bien, deberías conectar con las emociones de las personas. Y ya te diré cómo. ¿Qué debes decir para tocar esas emociones de las personas? Lo menciono en el ebook. Hay palabras que el cerebro emocional, por decirlo así, tiende a reaccionar mejor. Las palabras de alcanzar, mi favorita es dominar, entretener, lograr, concretar. Son, son acciones que harán que tu cerebro, bueno, reaccione positivamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo deberás impactar en el cerebro emocional? Todas las veces que sea posible. Tampoco es jugar con las emociones como escribí allí. Pero siempre que puedas, trata de ser emocional con las personas. Me pasó ya varias veces que en mis principios que yo hablaba con las personas como si fuera un robot. Y bueno, esas personas no interactuar con un robot no es la mejor experiencia, perdón, no es la mejor experiencia, lo digo por una experiencia personal y siempre se siente mejor cuando sabes que interactúas con una persona. Si tú eres un neurovendedor, lo mejor que te puede pasar es que tu cliente sea pura emoción en el proceso de compra. Te va a desgastar menos y tu discurso será mucho más efectivo. Sí, menciona que las emociones influyen muchísimo.
pero lamentablemente hay personas que son literal cero emociones. Y generalmente son esas personas que cuando te escriben te piden el precio así directamente. Tú le das el precio y te dices, ah, no, eso no es lo mío. Y se fue. Eso es, bueno, en cierto modo no nos ayuda para nada ese tipo de personas. Eh, bueno, siempre es mejor cuando te toca un cliente más emocional, más sociable, más extrovertido. Y allí, bueno, podrás aprender cómo se interactúa con las personas para poder llegarle emocionalmente y hacer que confíen en ti para que puedas brindarle una solución con tu producto. Maneja tu estado emocional. Si alguien te tira una objeción, di algo como genial. Le cuentas algún caso similar que haya sucedido con otra persona y luego buscas una solución para ello. Por ejemplo, una persona te tira una objeción, no tengo dinero, no te pongas en plan de, qué mal. No, siempre sé afirmativo, positivo. Como te mencionan en el ejemplo aquí, puedes decir, genial, está bien, yo tampoco tenía el dinero. Y buscas alguna solución para ayudar a esa persona en su proceso de compra. Claro, si está interesada, si esa persona no está interesada, bueno, forzar la venta no sería la mejor opción. Porque a nadie, a ninguna persona le gusta sentirse obligada. Y cuando una persona hace algo obligado, no le da, no le echa ganas, como decimos aquí en mi país. Yo soy de Argentina. No le echa ganas y lo más probable es que sea un reembolso. Y bueno, pierdes tú, pierde esa persona, pierden todos. Porque bueno, en primer lugar esa persona se sintió obligada. Segundo, no le gustó y terminó pidiendo reembolso. Y bueno, tú perdiste esa venta. Lo digo porque ya me pasó. Y bueno, ahora no estoy siendo tan insistente con las personas, sino que más bien lo que hago es centrarme en ellas, conocerlas bien para saber si en verdad lo que yo les puedo ofrecer les será de ayuda. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas del meme? Del, del Josecito cuando recién empezaba. Uy, perdón. ¿Te acuerdas de este meme, verdad? Bueno, en este meme no solo influye la parte lógica, también sucede con el cerebro límbico. ¿Pero cómo? La complejidad disminuye las emociones. Por ejemplo, cuando haces tu tarea del colegio o universidad, cuando no logras entender algo, ¿qué pasa? Bueno, aquí por ejemplo el caso de mi hermanita. Yo tengo una hermanita que está en cuarto grado. Ella, bueno, a veces como que le cuesta entender y lamentablemente yo no soy de mucha paciencia, lamentablemente. Pobrecita ella. Y bueno, a veces cuando quiero ayudarla con sus tareas, yo trato de explicarle, pero no sé si yo no me doy a entender bien o a ella le cuesta aprender. Pero cuando ya en cierto modo me veo eh, un poco fuera de mis cabales, como que ya no le explico bien y ellas siguen sin entender. Y una persona cuando no entiende disminuye su estado emocional. Y algo que aprendí es que las personas, mientras más contentos estemos, mientras más emociones tengamos, mejor aprendemos. Por eso siempre es bueno estimular el aprendizaje con emociones. También por eso no es bueno darle esa diarrea, esa diarrea cerebral, esa diarrea mental a tus prospectos. Cuando una persona siente mucha complejidad,
se quiere ir. Como mencioné, las personas evadimos el dolor y buscamos el placer. Cuando algo se complica, bueno, como mencioné, perdón por dar tantas vueltas, nuestro estado emocional disminuye. Al haber menos estado emocional, trabajamos menos, nuestra productividad disminuye. Y eso es lo que no nos favorecerá tanto a nosotros como a nuestros prospectos. Es eso, te frustras, te estresas, te agobias de tanta información que terminas dejándolo. Bueno, eh, no sé por qué no cambié esta palabra, pero bueno, ahora podemos tocar más parte del cerebro y podemos impactar el cerebro con los famosos gatillos mentales. Tenemos distintos gatillos mentales. Tenemos la exclusividad, comunidad, reciprocidad, escasez, urgencia, prueba social, seguridad y autoridad. Después tenemos técnica de persuasión. Está el método Sócrates, que consiste básicamente en comenzar un diálogo con una persona haciéndoles preguntas que sabes que su respuesta va a ser afirmativa. Aquí también aquí también influye el cerebro límbico, como mencioné anteriormente. Cuando una persona comienza respondiendo todo sí, como que se siente en ese estado donde siente que lo sabe. Y cuando una persona siente que lo sabe, siente que va aprendiendo, su estado emocional aumenta. Y mientras más emociones tenga esa persona, más probabilidad también hay de poder vender. El poder de la visualización. Una persona también se emociona muchísimo, genera más dopamina cuando se visualiza. ¿Cómo podemos hacer? Podemos hacer que esa persona, al saber qué es lo que quiere, al saber el problema que tiene, podemos hacerle ver, podemos hacer visualizar una vida sin una vida o un futuro no muy lejano de esa persona sin ese problema. Obviamente con el producto que le vayamos a ofrecer. El producto que le vayamos a ofrecer tiene que ser esa solución a ese problema. Esa persona misma se va a visualizar sin el problema que tiene y sus emociones aumentan. Luego está la técnica del storytelling. Bueno, básicamente consiste en contar una historia con la que esa persona se siente identificada y en esa historia el personaje, o sea, tú tienes que contar tu propia historia. eh, Además de contar tu historia, debes mostrarle cómo es que tú tenías los mismos problemas que esa persona tenía o en peores casos. La persona se va a sentir identificada, eso es lo que genera la empatía. Y bueno, una persona que ve a alguien en su misma situación o peor aún y que pudo salir adelante piensa, ¿y por qué yo no? ¿Por qué esa persona pudo y yo no? Y la gran mayoría se va a intentar a tirarse al abismo, por así decirlo. Se va a atrever a comenzar porque también algo que aprendí es que las personas somos competitivas. Una persona siempre va a querer superar a la otra. Lamentablemente es así. Eh, y cuando una persona se compara con otra, por ejemplo, y no logra los mismos resultados que esa primera persona, se desmotiva también. Por eso, bueno, no siempre es bueno hacer que una persona se compare con otra, pero siempre es bueno mostrar cómo una persona que estuvo en su misma situación o en otra peor pudo superarlo. Eso hace que la persona se incentive a intentarlo.